Seguinos en Instagram, @ecomedios. Comienza Asteriscos, toda la información clave a mitad de semana. Un equipo listo para el análisis de toda la realidad. Asteriscos, el programa de José Calero en Ecomedios, AM 1220. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Arrancamos otro miércoles para compartir toda la información política y económica en nuestros asteriscos por Ecomedios 1220. Una jornada tremenda sufrieron hoy porteños y bonaerenses. Altísima temperatura y sin luz. Un masivo y llamativo corte de luz de varias horas que afectó, bueno, buena parte de la ciudad de Buenos Aires, también el conurbano bonaerense, sobre todo a la zona de concesión de la empresa Edesur, más de 620.000 usuarios afectados. Hubo dos apagones muy grandes. Bueno, están tratando de determinar a fondo qué es lo que ocurrió, pero en principio hubo muchas quejas de la gente, caos en el tránsito, problemas en el transporte, cortes en los subterráneos, semáforos que no funcionaron. Bueno, tremendo, un apagón de muchas horas hoy en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Y claro, hubo muchísimas quejas de la gente, sobre todo en las redes sociales, bueno, argumentando con razón que el año pasado hubo un tarifazo tremendo en las tarifas de energía eléctrica y bueno, el servicio parece seguir siendo tan malo como siempre. Intentaron salir a dar algunas explicaciones desde el gobierno, incluso sosteniendo que las inversiones van a tardar en verse, pero claro, que hayan caído 4 líneas de alta tensión casi al mismo tiempo, llama la atención. Incluso en algún momento hasta se especuló con la posibilidad de algún sabotaje. Lo cierto es que siempre el servicio de Edesur ha sido el que más fallas ha tenido en todas las crisis de suministro de energía eléctrica. Y bueno, hoy se repite este tremendo corte de muchas horas que provocó trastornos en toda la ciudad de Buenos Aires y también en el conurbano. Habrá que ver finalmente qué se concluye de esta catástrofe eléctrica que ocurrió. Todavía queda gente sin luz, no por supuesto tantos como los que sufrieron este apagón. Un servicio que tiene, claro, en sus fierros una antigüedad que ronda los 60 años, donde se hicieron muy pocas inversiones, sobre todo a partir del freno que hubo en los ajustes tarifarios en las últimas 2 décadas. Ahora se trata de recomponer, pero bueno, la gente dice, bueno, me están matando con las tarifas y encima me dejan sin luz todo un día después de un fin de semana largo. Bueno, una jornada muy, muy complicada la que se vivió y en muchos hogares todavía se vive, tanto en la ciudad como en el conurbano. En el ámbito político, bueno, sigue la alta tensión entre el gobierno y el kirchnerismo. Acaba de hablar el gobernador Axel Kicillof en la apertura de sesiones ordinarias de la legislatura bonaerense y cargó muy, muy duro contra Javier Milei. Bueno, altísima tensión política que me parece se va a ir agudizando a medida que se acerquen las legislativas de octubre. Recordemos que ahora en mayo hay elecciones en la ciudad de Buenos Aires, lo vamos a estar analizando a lo largo del programa. También es muy probable que Kicillof anticipe los comicios, como están haciendo también otras provincias. Ya lo tenemos en línea a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván?
José, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Bueno, un cruce cada vez más fuerte entre el gobierno, Cristina Kirchner y Kicillof, ¿no? Efectivamente, bueno, José, ya estamos en el mes de marzo y lanzada abiertamente la campaña electoral con los matices que vos bien marcás. Acá hay un gobierno, un oficialismo encabezado por Javier Milei y quienes intentan armar probablemente detrás de la figura de José Luis Espert la oferta electoral de la Libertad Avanza. Esto es lo que ya han tomado como decisión prácticamente en el gobierno, pero del otro lado también se mueven las piezas y Axel Kicillof es la figura más convocante, le guste más o le guste menos a la cámpora, es la figura detrás de quien se intentarán encolumnar al menos quienes pretendan ejercer una oposición al gobierno, dicho entre comillas por el propio Axel Kicillof, de ultraderecha, inhumana, que representa la figura de Javier Milei. Básicamente me parece, José, que con lo que fue el anuncio de la apertura de las sesiones extraordinarias en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, lo que vimos es un intento de creación de un frente opositor al gobierno nacional, donde no solamente concluyan el peronismo tradicional, sino también otras fuerzas de centro y centroizquierda que, bueno, que se posicionen para hacerle frente a un gobierno que, según las encuestas, digamos, tiene todavía un amplio poder de convocatoria o de aprobación, que debería traducirse, si no se modifican demasiado las cosas en los próximos meses, en un apoyo popular más que interesante. Pero bueno, hay que ver también qué lugar le queda al PRO dentro de este tablero de ajedrez, porque, como bien decimos, la figura del PRO viene siendo bastante castigada por propios y ajenos, en una suerte de desconfiguración, vamos a decirlo así, José, desconfiguración política, porque la verdad es que no encuentra un lugar, no encuentra un discurso, y los referentes históricos, bueno, deben ver si efectivamente van y se asocian con el gobierno de turno y con la Libertad Avanza, también en un frente electoral, o si finalmente deciden jugar una tercera posición. Así están dadas las cosas, José, discurso fuerte, el de Axel Kicillof, de esta tarde, esperado, por cierto, y la interna del justicialismo que deberán dirimir puertas adentro, idealmente, aunque nunca sucede, entre Cristina Fernández de Kirchner y la Cámpora y su propio hijo Máximo Kirchner, por un lado, y Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, por el otro. Bien, bueno, y la primera gran elección que se viene será en mayo en la ciudad de Buenos Aires. Hay un estudio ya bastante avanzado sobre cómo está el posicionamiento de las distintas fuerzas, de los referentes políticos. Lo sumamos, Iván, a Santiago Giorgieta, analista político de Proyección Consultores. Santiago, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, Bueno, gracias. estábamos repasando un poco el reporte este bastante completo que ustedes han hecho en Proyección Consultores. Sí, El escenario a esta altura, ¿cómo lo definirías con vistas a las elecciones porteñas? incierto, incierto. Nosotros lo definimos como el escenario más incierto de, por lo menos, los últimos 20 años en la ciudad de Buenos Aires, por la fragmentación de estas tres fuerzas que aparecen, también por la mala imagen que ostentan todos los candidatos o todos los dirigentes políticos. Ningún dirigente político hoy en la ciudad de Buenos Aires tiene mayor valoración positiva que negativa, o sea, tienen todos diferenciales negativos. Y sobre todo, bueno, pensando en que el gobierno entró en una etapa donde al presidente fue, si querés, en su error no forzado, con el tema de la criptoestafa o el criptoe, como lo queramos llamar, tuvo un golpe muy duro en su credibilidad, que era su mayor potencia, sobre todo para distinguirse del resto de la política.
Pensemos que en el mes de diciembre Manuel Adorni encabezaba ante las encuestas que habíamos hecho en la Ciudad de Buenos Aires, y hoy, si bien está cerca de tanto el expresidente Mauricio Macri como Leandro Santoro, en ese escenario hipotético que armamos, se ubica tercero. Entonces, bueno, ya ahí hay una complejidad interesante, y bueno, se sumó en la última semana la intención del ex jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, de mostrarse que va a participar en esta elección. Llegamos a medirlo. Tiene un caudal electoral que para unos le parece poco, para otros les parece mucho, pero un caudal que también genera mayor incertidumbre a la elección, con entre 6 y 8 puntos de intención de voto, sobre todo pensando de dónde son esos votos, de dónde salen, y si querés también por parte del oficialismo nacional, de la Libertad Avanza, la ruptura con Ramiro Marra, una figura que por ahí no entendía que no podía llegar a lastimar, pero bueno, que están midiendo algunos puntos en la Ciudad de Buenos Aires y que le puede también llegar a ser perjudicial para la Libertad Avanza en el territorio porteño. Es interesante Santiago. este interrogante que ustedes hicieron sobre la posibilidad de votar a un candidato opositor en la ciudad, Sí. al gobierno de Milei, para ponerle límites. Esta idea parece que está dando vueltas en la cabeza del electorado, ¿no? Sí, claramente, igual si bien siempre partimos de una base de que la Libertad Avanza tiene un núcleo duro negativo muy alto desde que inició su gobierno. En la Ciudad de Buenos Aires es un poco más permeable ese núcleo negativo, pero bueno, últimamente el porteño no le está teniendo no la está mirando con los mismos ojos ni con las mismas ganas al gobierno de Javier Milei, y se da esa dinámica donde el presidente tiene una valoración negativa de su gestión, mayor que la de Jorge Macri, tiene una imagen negativa alta, bueno, en este mes. Aparece el problema de la inseguridad, y es un problema que se entiende que es compartido, no solo se le achaca la responsabilidad al gobierno de la ciudad, también a ningún otro gobierno, ¿no? Siempre la responsabilidad es muy compartida. Entonces me parece que ahí empiezan a aparecer algunas grietas en el electorado de la Libertad Avanza, que por ahí en algún momento pensaba que Javier Milei venía a enterrar a Mauricio Macri, pero bueno, Mauricio Macri me parece que es un error entenderlo como alguien que está en retirada, y sobre todo en este contexto donde la incertidumbre económica es lo que prima, y todavía el gobierno no ha podido, salvo las expectativas, que es lo que lo tiene muy atados al electorado, no ha podido ofrecerle nada material a los argentinos y las argentinas en relación a la economía personal o familiar. Y si bien entendemos que en Capital Federal el nivel socioeconómico es uno de los más altos del país, uno de los puntos donde el nivel socioeconómico está más concentrado, pero no llega a lograr una cohesión, si querés, favorable. Y por ahí hace 3 meses pensábamos que la Libertad Avanza podía imponerse a nivel nacional, podía imponerse fácilmente en la Ciudad de Buenos Aires, podía imponerse también en la provincia de Buenos Aires, y bueno, eso hoy está todo en duda. Santiago, Iván Damianovich te saluda, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Iván? Bien. Una consulta, digamos, porque también empieza como a percibirse en el aire, y esto quisiera que me lo ratifiques, o en todo caso rectifiques vos, a partir de los números que manejan, cierto cansancio o cierto hastío social de lo que es la marca del PRO en la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, en la administración de la Ciudad de Buenos Aires. Son muchos años de un mismo signo político, y sí, en esa percepción, insisto, que no tengo definida, pero seguramente vos la podés deducir de los números, detrás, sí, bueno, se esconde la idea de, bueno, tal vez estamos ante un cambio de ciclo político en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Hay algo de esto en el aire? Sí, claro, sí, sobre todo por la gestión de Jorge Macri, una muy mala gestión en muy poco tiempo, donde pensemos que Horacio Rodríguez Larreta, cuando pierde la interna con Patricia Bullrich, si bien la evaluación de la gestión venía a la baja, no estaba en estos niveles que hoy tiene Jorge Macri, niveles que no puede consolidar, no porque haya un error de comunicación, o porque haya un error de percepción, o que le pueda echar la culpa a nadie. Digo, el tema de la inseguridad, digo, si bien yo digo que la culpa muchas veces se atribuye de forma compartida a los diferentes niveles, tanto en la Nación, en este caso en la Ciudad de Buenos Aires, el tema de la fuga de presos fue un tema que golpeó mucho, el tema de la suciedad en la ciudad es un tema que lo golpea mucho a Jorge Macri,
el tema del transporte. Bueno, empieza a generar algunos ejes de comunicación o discursivos que uno los ve claramente que van detrás de la demanda que hay de las encuestas, y bueno, y así es cuando empieza la política a errarle eso. Y claramente lo que no está viendo es que la sociedad en la ciudad de Buenos Aires lo que está viendo es una renovación al PRO, si quiere seguir siendo gobierno. ¿Por qué? Lo que te decía, ¿por qué vemos que es la elección más compleja del PRO? Pensemos que la última elección, que no fue muy buena para el espacio del PRO, de Juntos por el Cambio en la ciudad, fueron 49.5% de los votos. Y hoy la intención de voto de Mauricio Macri, que es el líder del espacio, está rozando los 25 puntos, si querés, con la percepción de los indecisos, que todavía es un número importante, casi 20 puntos, puede estar llegando a los 30 puntos, números insólitos para esta coalición, que vio nacer a Mauricio Macri como líder político y que sí tenía un riesgo muy grande si llegaba a perder o si llega a perder acá en su propia ciudad, aunque sea una elección legislativa, porque va a sembrar las dudas, qué puede pasar dentro de los próximos 2 años. Me parece que ahí vos vas a tener expectante a 2 actores principales. Uno va a ser Manuel Adorni y el otro va a ser Leandro Santoro, los dos que están corriendo por detrás y muy muy cerquita a quien fuera el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, si es que se presentara él, porque también algo que se da es que Mauricio Macri agrupa más de 10 puntos de diferencia cuando pones, por ejemplo, María Eugenia Vidal. No se da lo mismo con Fernán Quirós, un dirigente que tiene buena evaluación, no está en esta grilla, pero cuando lo medimos siempre tuvo una muy buena evaluación positiva. Entonces hay algo de una etapa del PRO que se empieza a acabar. Me parece que María Eugenia Vidal está cumpliendo un ciclo, el resto de los dirigentes que la acompañan también, Waldo Wolf diciendo que sale de la Secretaría o al Ministerio de Seguridad para ser candidato cuando el principal problema de los porteños es la seguridad. Claramente también muy desgastado, si fuera como candidato no le iría muy bien. Después va a tener varios dirigentes del PRO que están en un momento donde la transición parece ser no ordenada, donde el trasvasamiento generacional uno lo ve muy difícil y donde ve muy pocos dirigentes que hoy estén asomando. No le pasa solo al peronismo, sino también le pasa a el PRO, Juntos por el Cambio, si querés, o lo que fue Juntos por el Cambio. Ahí el que tiene la mayor sorpresa, la mayor versatilidad en ese sentido, sí es la Libertad Avanza, que trae gente nueva, que no significa que sean buenos o no, pero sí que en estos casos pueden llegar a tener un plus respecto a lo que vos decías, que la sociedad está viendo un cambio de gestión o un fin de ciclo. Es interesante, estaba analizando estos dos cuadros, de cómo cambia el escenario de proyección electoral según quien sea el candidato. En un escenario donde el candidato del PRO fuese Mauricio Macri, claro, obtiene 10 puntos más que si la candidata fuese Vidal. Le pasa lo mismo al kirchnerismo, donde si el candidato es Leandro Santoro, tiene mucha más intención de votos, 6 puntos más que si fuese Mariano Recalde. Con esto también cambia el posicionamiento de la Libertad Avanza, según los números que tienen ustedes. En el caso de que fuese Vidal la candidata del PRO, Manuel Adorni sube mucho, del 15 al 23%, y queda primero. Esto va a ser interesante también, y supongo que lo deben estar midiendo tanto en el gobierno como en la oposición, ¿no? ¿Qué candidato llevar? Varía mucho la intención, por lo menos a esta altura del partido, faltando 2 meses, varía mucho la intención de voto según quien sea el candidato. Sí, pensemos además la complejidad que va a tener el desdoblamiento de la elección, ¿no? La elección de Cava va a ser dentro de poquito, en el mes de mayo, y la elección nacional va a ser más adelante. Seguramente la carta fuerte, que es Manuel Adorni, la Libertad Avanza, se la guarde para el mes de octubre, y fíjate ahí cómo lo importante que es no solo el sello, sino quién es el que está en la boleta, porque es realmente el que termina traccionando. Ahí va a haber también ver cómo juegan las diferentes fuerzas sus cartas, qué van a querer jugar en una elección ahora temprana y qué van a querer jugar en la elección nacional. Si bien entendemos que al gobierno le sirve la elección nacional, si no le va bien ahora en mayo, ya se va a empezar a hablar, va a haber un rum de
bueno, cómo le va a ir al gobierno, si le va mal ahora, si por qué le iría bien en octubre. Leandro Santoro aparece con una expectativa alta, si llega a jugar, a competir en mayo y llega a imponerse, bueno, va a haber otra potencia u otra fuerza para la elección de octubre. Y lo mismo el PRO, digo, bueno, si en lo local no le llega a ir bien en esta primera instancia, bueno, ¿qué lo deparará sobre todo para el mes de octubre? Sí, el que tiene más para perder, claramente La Libertad Avanza, porque si en todas estas elecciones de desdoblamiento no le va bien, seguramente va a empezar a tambalear por lo menos algunos apoyos externos que están esperando o entendiendo que necesita que Javier Milei tenga mayores diputados nacionales y senadores para poder empezar a aprobar leyes a través del organismo constitucional y democrático que es el Congreso y no por decreto. Uh-huh. Bueno, y también la cantidad de temas de preocupación en los consultados, bueno, donde la lucha contra la inseguridad se ubica en primer lugar, aunque no muy lejos de lo que es la estabilidad económica, ¿no? No, desde ya, fíjate, la pregunta que hacemos es el principal problema, es con opción múltiple, o sea, se pueden responder más de una opción, aparece la inseguridad con 1 de cada 2 porteños, o sea, el 50% de los porteños, su principal preocupación es la inseguridad. Después va a aparecer los temas del orden económico, pero hacemos una repregunta, bueno, pues si tuviera que elegir uno solo, a él sí le damos una sola opción para que elijan, y quedan igualados, ¿no?, entre la inseguridad y el tema del orden económico. Pero ¿qué vimos acá y qué nos llamó la atención? Que era el único ámbito donde estábamos trabajando en los estudios de opinión pública, en la ciudad de Buenos Aires, donde la inseguridad prevalecía por mucho más que los temas del orden económico, y cuando hacíamos la repregunta quedaban a la par. Entonces, bueno, ahí claramente había un tema que está muy en la mesa de los porteños, el tema de la seguridad. Y bueno, también veremos eso, cómo le va a impactar, porque ahí el que corre con un poquito más de ventaja Leandro Santoro, porque fíjate el despiole que se armó entre Waldo Wolf y la ministra Bullrich, o sea, la disputa por la seguridad en la ciudad de Buenos Aires queda en manos del PRO y queda en manos de Libertad Avanza. Ahí Santoro tiene una carrera con un par de cuerpos sale con un par de cuerpos de distancia del resto de sus competidores, si sabe aprovechar la ocasión. Santiago, gracias, que te vaya muy bien. Gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Hasta luego. Ahí estaba Santiago Giorgietta, analista político de Proyección Consultores. Bueno, interesante cómo viene la perspectiva electoral en la ciudad de Buenos Aires, un lugar donde se sabe Karina Milei pretende tener una buena participación en los comicios de mayo, teniendo en cuenta que después, bueno, de alguna manera van a ir tiñendo todo el escenario electoral con vista a las legislativas de octubre. Lo que necesitas saber está en Asteriscos con José Calero. Y un día como hoy, pero en el año 1988, nos dejaba el negro Olmedo, el querido Alberto Olmedo, con tan solo 54 años. En una fatídica mañana en Mar del Plata, en un evento que conmocionó a toda la sociedad y que todavía hoy recordamos quienes conocimos su obra y quienes disfrutamos también de sus películas, de sus ocurrencias, de esos grandes del humor que bueno, tuvimos la suerte de tener en la Argentina y que un día como hoy sentimos que bien nos vendría un poco de esa risa. Así lo recordaba Fito Páez con esta maravillosa canción de El Capitán Piruzo y su homenaje al negro Olmedo.
al verte volar al más allá. Tira la soga de tu cuello, tira la soga de mi cuello, tira. Y esto es verdad, y eran los tiempos de la primavera. Dejaste tu sonrisa en ella, y esto es verdad. Y la vida como viene. Bien, bueno, hermoso el homenaje de Fito. No hay merienda si no hay capitán. Muy poético y acertado, sobre todo para los que recordamos bastante bien aquella época. Lamentablemente, un accidente, una tragedia, nos privó de tener más años de Alberto Olmedo. Lo seguimos recordando porque, bueno, los sitios como YouTube están inundados, ¿no? De lo que eran sus sketches, de lo que eran sus distintos personajes, y que marcaban de alguna manera también a veces el humor político. Iván, estaba repasando en más detalle el discurso de Axel Kicillof, porque bueno, entre todo el ataque, 2 horas y media duró, entre todo el ataque a Milei, bueno, también hizo un anuncio que es un plan de seguridad. No dio demasiados detalles, pero de alguna manera reaccionó a lo que venimos comentando y también lo que venimos detallando, que es la crisis de inseguridad que hay en el conurbano bonaerense. Bueno, ha habido muchos muertos en los últimos meses. Habrá que ver cómo evoluciona este plan que anunció Kicillof, ¿no? Bueno, en términos de seguridad, José, seguramente es el flanco más débil de la gestión de Kicillof. Hay que ser justos, no es privativo de su gestión, sino que es prácticamente el gran problema al que se enfrentan los diferentes gobernadores, no importa el signo político, con más o menor eficacia en el combate del crimen, pero la realidad es que se han sucedido una serie de episodios muy lamentables, muy tristes. El gobernador acusó a la oposición de buscar votos, por ejemplo, con el crimen de Kim, esta chiquita que fue arrastrada por unos menores de edad y perdió la vida de una manera brutal en ese incidente. Ahora bien, Kicillof intenta como de alguna manera responsabilizar al gobierno nacional por la falta de recursos, básicamente, que le impide hacer una eficaz tarea en materia de seguridad. Recordemos que hay una pelea permanente por el presupuesto para la policía y por lo que la provincia de Buenos Aires entiende es una gran deuda en materia de coparticipación y de recursos del Estado Nacional para con el Estado de la provincia. Ahora bien, esto, José, definitivamente describe un escenario que más allá de quién sea más o menos responsable, la realidad es que los bonaerenses están viviendo en un estado prácticamente de indefensión, con un delito que crece y sobre el cual cualquier vecino podría pedir o exigir que sean los dirigentes políticos, no importa el color, quienes se pongan al frente de esto y abandonen por un rato nada más sus diferencias ideológicas para en todo caso coincidir con la defensa de la vida, que es lo primero y más sagrado que tenemos. Así que vamos a ver, me parece que en la medida en que se sigan sucediendo episodios de este tipo, la campaña electoral va a estar teñida fuertemente por la argumentación en cuanto al combate del crimen y el delito en la provincia de Buenos Aires, que evidentemente es un problema de larga data, pero que ha florecido en los últimos tiempos y hoy por hoy es muy fácil registrarlo a través de cualquier cámara de seguridad o cualquier dispositivo móvil, lo cual termina también en algún punto generando en la sociedad estas imágenes permanentes de zozobra e indignación frente al avance del delito. Ahora en un rato damos los detalles de los números, por lo menos, que dio Kicillof sobre este plan de seguridad de 170.000 millones de pesos.
pero Iván lo tenemos en línea al economista Camilo Tiscornia, director de CIT Asesores Económicos. Camilo, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, nos interesaba mucho hablar contigo, sobre todo, bueno, el gobierno ha dicho que enviará algunos lineamientos al Congreso de lo que puede llegar a ser el acuerdo con el Fondo Monetario. Hoy cobró bastante dimensión un informe de un banco suizo, UBS, donde arriesga la posibilidad de que este acuerdo termine siendo de un monto mucho mayor al previsto inicialmente. Habla de 20.000 millones de dólares, incluyendo, bueno, algunos pagos que el fondo aceptaría que no se realicen este año con el organismo para que la Argentina tenga una situación más holgada. ¿Cuál es el escenario que visualizás? ¿Te da la impresión, Camilo, que hay chances de que este acuerdo salga a la brevedad? Bueno, yo creo que son más que nada especulaciones por ahora, ¿no? Estamos hablando de lo que un banco cree que puede pasar y estamos en un momento, yo diría, de los mercados financieros internacionales de muchísima volatilidad, con lo cual creo que hay que tener mucho cuidado con estas cosas, creo que hay que tener un poco de paciencia hasta que se conozcan los detalles. Lo que el gobierno dijo es que el Fondo Monetario están cerca de cerrar un acuerdo que incluiría nuevos fondos, no tenemos claro cuántos, hasta que me parece que no se puede andar especulando con esto por ahora, y que la idea sería salir del cepo y encaminarse a un sistema cambiario más libre y eficiente, dijo el gobierno. Bueno, por ahora no tenemos más novedades que esto. Yo creo que todo lo demás son especulaciones. Hay que esperar, lamentablemente. Ahora, Camilo, buenas noches. Iván Damianovich, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ahora, si bien, como bien referís, se trata de especulaciones, el peligro que conlleva esas especulaciones, digo, detrás de esto, porque me parece que un día se especula con 8.000 millones de dólares y ahora hoy la noticia es 20.000 millones de dólares. Y si no fuera una cifra, porque se empieza como a correr el arco, ¿no es cierto? Y a subir la vara. ¿De qué cifra estamos hablando para que la Argentina eventualmente pueda decir tengo suficientes recursos para sostener las reservas? O mejor dicho de otro modo, ¿hay algún parámetro, algún número que se pueda establecer para evitar, en todo caso, o que dé tranquilidad y evitar una eventual corrida o una intranquilidad demasiado manifiesta en el valor en el valor del dólar? ¿De qué estamos hablando? Porque entre 8.000 millones de dólares que se dijo ayer y los 20.000 de hoy, digamos, hay algunos miles de diferencia, ¿no es cierto? No, yo por eso no suscribo ninguna de estas cosas porque me parecen pura especulación y creo que es, como te digo, es un momento muy complejo de los mercados financieros internacionales. Si estas expectativas después no se validan, así como hoy hubo un efecto positivo, mañana hay un efecto negativo. Entonces, me parece súper peligroso andar especulando con esto. Más aún, también hay que prestar también otra cosa que dijo el ministro en una entrevista que hizo cuando se refirió a estos temas, que dijo que una de las cosas que estaban definiendo, más allá de que no podía decir cuál era el monto que estaban negociando, eran las condiciones bajo las cuales se va a poder utilizar estos fondos, porque recordemos que el uso de los fondos del Fondo Monetario, valga la redundancia, para defender tipo de cambio, empezar a vender alegremente dólares para defender el tipo de cambio, tomando deuda del Fondo Monetario, es un tema bastante complejo, políticamente en la Argentina y financiero también, porque esas cosas tienen límites. ¿Sucedió en Argentina, en el gobierno de Macri, sucedió exactamente eso? Bueno, yo creo que igualmente la situación es muy distinta porque en aquel momento el gobierno tuvo que ir a pedir plata al Fondo Monetario porque tenía un déficit fiscal monumental que no lo estaba pudiendo financiar en un momento también muy complicado y con un país que estaba en sequía, ¿no? Es completamente distinta la situación ahora que el gobierno tiene equilibrio fiscal. Entonces, de todos modos, me parece muy relevante conocer los términos, más allá del monto, los términos bajo los cuales el gobierno va a poder utilizar lo que venga del Fondo Monetario. Probablemente yo creo que sea para tratar de facilitar
los pagos de vencimientos de deuda que tiene el gobierno, porque una de las cosas que ha limitado mucho la acumulación de reservas por parte del Banco Central es que el gobierno, a pesar de todas las reformas que ha hecho, no ha logrado ir al mercado internacional de crédito para renovar los vencimientos que tenía, y viene pagando con reservas hace muchísimos meses. Entonces, tal vez lo que aporte el Fondo Monetario evite tener que pagarle al mismo Fondo Monetario, y tal vez sea un colchón por si el gobierno todavía no puede acceder al mercado internacional. Pero yo creo que acá, mucho más importante que el acuerdo con el Fondo Monetario sería en algún momento que el gobierno pudiera ir al mercado. Tal vez el acuerdo con el Fondo Monetario, si tiene estos fondos y esta posibilidad de usarlos, termine facilitando la baja del riesgo país y que el gobierno finalmente pudiera acceder. Pero me parece que ahí está la clave, te diría que mucho más que en la posibilidad de usar los dólares para defender el tipo de cambio. Bueno, es interesante lo que planteas en cuanto a por ahí no suscribir proyecciones de cifras, porque después se generan expectativas que terminan jugando en contra. Lo que sí hay es una discusión muy fuerte y que parece alterar un poco los nervios en la Casa Rosada sobre el tipo de cambio. Distintos especialistas consideran que hay un retraso cambiario, incluso sostienen que un argumento para graficar esto es la salida de dólares que hubo este verano por turismo, sobre todo por viajes de argentinos a Brasil, Miami, Chile. Bueno, fueron casi 2.000 millones de dólares, entiendo. ¿Cuál es tu lectura de esto? ¿Te da la impresión de que el dólar se está atrasando respecto a la inflación y esto puede ser riesgoso? Mirá, sí, el dólar está en un nivel bajo. Si está atrasado o no es bastante más difícil de precisarlo, y más difícil también es pensar cómo corregirlo. Si eventualmente uno creyera que el dólar está bajo, ¿qué se puede hacer para corregirlo? Bueno, son cosas que en la Argentina no son fáciles. En otros países que justamente para evitar estos problemas tienen sistemas de cambio más flexibles, estas cosas se corrigen bastante fácilmente y con poco problema en materia de inflación. Veamos nomás lo que pasó en Brasil el año pasado, en donde el tipo de cambio arrancó el año en 5 y terminó en casi 6,30. Y sin embargo la inflación no fue mucho más alta que el 5 o 6%. Porque tienen otra característica, tienen otra historia de política económica, han logrado ganar una credibilidad que en la Argentina no está. Entonces, en la Argentina, aunque pudiéramos pensar que el dólar está bajo, no es tan sencillo de resolver el problema, porque en cuanto uno quiere darle flexibilidad al tipo de cambio, pensando que con eso resuelve el atraso, el gran problema es cuánto de eso se pasa a la inflación. Entonces yo creo que esto es lo complejo que hay en la Argentina para encarar estas cosas, y eso es por lo cual el gobierno creo yo que es como muy prudente en cómo en todo caso encarar lo que yo creo que es el gran tema pendiente de política económica, que es la eliminación del cepo. Estas son las cosas que están demorando todo esto. Ahí habrá que ver también, porque esto va a ser parte de la negociación con el Fondo Monetario, qué es lo que el Fondo Monetario le pide al gobierno que haga. El gobierno, bueno, ya el presidente anticipó que en el acuerdo está contemplado eliminar el cepo durante este año. Bueno, habría que ver en qué consiste esa eliminación del cepo, si es total, en qué momento del año se haría, si es por etapas. Yo creo que hay muchas incógnitas todavía. Por eso también un poco la especulación, y vemos todo el tiempo cómo distintos indicadores financieros suben y bajan al compás de noticias como esta que estábamos comentando antes. Yo creo que esto se puede llegar a despejar más cuando estén los detalles del acuerdo. Y agrego otra cosa más. Mucho del temor circula o gira alrededor de que el Banco Central no logre incrementar sus reservas hace ya varios meses. Bueno, en este sentido, estamos entrando en el momento en que lo más probable es que el Banco Central empiece a acumular reservas por la cosecha. Entonces yo creo que eso también es un factor que puede ayudar a distender un poco la situación. Bueno, sí, hoy hubo una compra fuerte de divisas, más de 200 millones de dólares. Claro, hubo también durante el verano pagos muy importantes que se hicieron a los bonistas y a otros acreedores. Eso también impactó sobre las reservas. Camilo, gracias como siempre, un fuerte abrazo. Saludos, hasta luego. Ahí estaba el economista Camilo Tiscornia, director de Seiteco Asesores Económicos en Asteriscos.
Iván, contigo nos reencontramos semana próxima. Claro que sí, un abrazo grande, José. El análisis a fondo sobre el escenario político de la mano de Iván Damianovich en Asteriscos. Información clave a mitad de semana. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Acompañan a José Calero en Asteriscos. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy. Pero es temprano, ¿ya te vas? Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces? Ah, no, de todo eso se encarga mi banco. Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. La energía argentina es impresionante, pero la energía de una familia es inagotable. Yo lo llevo a la escuela. Yo lo llevo a fútbol. Yo lo llevo al cumple de Santi. ¿Santi no era mañana? Ah, sí, pero hoy es el de Lucas. Yo lo llevo al cumple de Lucas. Hecho. En YPF nace la energía para estar a la altura de tu energía y de la de tu familia. YPF, Energía Argentina. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. A tu casa llega la heladera que compraste en un negocio. Al negocio le llegan las heladeras de un depósito. Al depósito le llegan heladeras en un camión. Al camión lo cargan en una fábrica de heladeras. A la fábrica de heladeras le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en la heladera que llega a tu casa. Ternium. Acero para hacer. Bien, lo seguimos acompañando en Asteriscos, información clave a mitad de semana. Bueno, comentábamos la crisis en la energía eléctrica que hubo durante toda la jornada. Hubo avenidas que fueron un caos. Un ejemplo fue la avenida Corrientes. También la avenida San Juan, Directorio. Bueno, hubo distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires donde la situación fue muy complicada. También en el conurbano bonaerense, muchas localidades afectadas. Llamativas fallas en 4 líneas de alta tensión está indicando el gobierno. Habrá que ver si se puede profundizar alguna investigación sobre un posible sabotaje, pero en lo concreto también es que hizo muchísimo calor, más de 42 grados de sensación térmica, y la infraestructura eléctrica en el suministro, sobre todo en todo lo que es el sur de la ciudad y el conurbano, sigue siendo lamentable, está muy atrasada, muy envejecida. No ha habido inversiones en las últimas 2 décadas prácticamente. Habrá que ver si a partir de los tarifazos que se aplicaron desde el año pasado, bueno, esto se logra revertir, si las empresas tienen más ingresos y los vuelcan en inversión. Bueno, esto va a ser, por supuesto, clave, pero en lo concreto es que más de 600.000 familias hoy la pasaron muy mal. Después de un fin de semana largo, bueno, sin luz, problemas para ir a trabajar, dificultades para que los chicos vayan al colegio,
mucha tensión en la calle, el tránsito fue un caos, bueno, un escenario que a esta altura del partido, la verdad, llama mucho la atención y preocupa. Habrá que ver qué cartas se tomarán en el asunto y esperemos que esto no se repita, ¿no? Porque es lamentable. Bueno, hablábamos recién con un especialista en opinión pública, nos señalaba que así como ocurre en el conurbano bonaerense, en la ciudad de Buenos Aires también la inseguridad pasó a primer plano, no solo por lo que es o lo que son los robos en la calle, sino también llamó mucho la atención y preocupó el hecho de que varios presos se hayan escapado de alcaldías y de comisarías en la ciudad. Vamos a hablar ahora un poco sobre el tema seguridad. Tenemos a un especialista que es Salvador Barata, comisario general, es jefe de coordinación operativa en la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Salvador, José Calero lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal, José? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, gracias por atendernos. Bueno, en principio acaba de anunciar esta tarde Axel Kicillof un plan de seguridad, un poco en reacción, bueno, a toda la turbulencia que se ha generado por casos conmovedores que ocurrieron de inseguridad en el conurbano bonaerense. Kicillof dijo que jamás en la historia de la provincia se ha hecho tanta inversión en seguridad, prometió invertir, entiendo que son unos 170.000 millones de pesos, va a haber nuevos patrulleros, bueno, también un fondo municipal de unos 70.000 millones para los municipios, habló de 800 nuevos patrulleros. Bueno, reacciona así a la gran preocupación que existe desde hace mucho tiempo en la provincia por la inseguridad. ¿Cómo lo está observando esto, Salvador? Unas, digamos, medidas de relleno que no van a llevar a nada, porque acá lo que hay que cambiar es el problema de fondo, no la forma. Acá el problema de fondo es que tenemos una policía arrumbada, sin bajo sueldo, con poca gana de trabajar, cuestionada, con un gobierno que banca más a los chorros que a los policías, y comprar patrulleros, discúlpenme, pero es un negocio para unos pocos que se van a hacer millonarios, porque yo ya la vi de diferentes colores políticos, la compra de patrulleros, de chalecos, y las compras son muy espurias. La otra vez leí que pagaron unos FIA Agro 58 millones de pesos cuando usted entra a la página de FIA y el FIA vale 28 millones. Entonces, a ver, basta de mentir. ¿Quieren cambiar la policía? Siéntense, armen un comité de crisis con gente que sepa del tema, pero que sepa de todos los partidos políticos, sin banderías políticas. Y hay que sentarse a la mesa y empezar a decir cómo se resuelve el problema de la policía. En lo corto, en lo mediano y en el largo plazo. En lo corto plazo es haciendo una guerra contra el delito, que nadie habla de guerra, todos siguen haciendo... A ver, ¿qué van a hacer los patrulleros en la calle? 800 patrulleros más tirados en la provincia de Buenos Aires. No sé qué van a cubrir con eso. Ahora no lo entiendo. El agravamiento de la situación de inseguridad en el conurbano tiene por un lado, como usted mencionaba, indudablemente una falla en la conducción política. Por otro lado, esto se suma, casi haciendo una tormenta perfecta, al hecho de que el narcotráfico se infiltra cada vez más en el conurbano. No, el narcotráfico ya está infiltrado hace años. Cuando yo me fui a la policía, me fui justamente haciendo público el problema que había del narcotráfico en San Martín y que era el lugar de ingreso de toda la droga en San Martín y en el conurbano. ¿Y qué cambió? Año 2013 me fui
Me fui, hice esas denuncias en los medios, no me llamó nadie, no me citó nadie, y todo siguió igual. El año pasado, creo que fue el año o el anteaño pasado, en San Martín tuvimos 20 y pico de pibes muertos por fentanilo. Entonces yo, la verdad, me asombra, ¿no? Como habiendo gente que alertamos de esta situación hace 15 años atrás, o 12 años atrás, no nos llamen aunque sea para decir, che, vení, vos hablaste de este tema. Vos hablaste de este tema. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo viene la mano? A ver, a nadie le interesa solucionar el tema del narcotráfico porque me parece que cuando empiecen a tirar va a venir una caterva de políticos atrás del tema del narcotráfico que a nadie le interesa tirar desde ahí, ¿no? El comité de crisis, desde su punto de vista, Salvador, ¿qué ejes debería contemplar? Primero, una policía proactiva que salga a prevenir, pero que no tenga miedo de reprimir. Cuando digo no tenga miedo de reprimir, que sea tremendamente efectiva. El delincuente que se enfrenta, delincuente que tiene que quedar bajo la bala policial. No hay otra alternativa. El chorro que se planta y apunta a un policía es un tipo que no quiere ir a la cárcel. Así que si no quiere ir a la cárcel tendrá que tomar las consecuencias de perder la vida en el enfrentamiento, ¿no? Pero primero eso, como primera medida. Segundo, un comité de crisis donde se ponga un enlace con las autoridades judiciales, donde se deje de tener una puerta giratoria y se le haga entender a los jueces que si bien el gobierno es zafaronista, se está empezando a acabar el tema del zafaronismo porque la gente está pidiendo otra cosa. Y tercero, que eso va a ser a mediano plazo, como decía, empezar a profesionalizar la fuerza. Con buenos sueldos, con concursos de verdad, no concursos de mentira. Y si quiere establezco un punto 4, que la plata que vaya a seguridad no se la roben, vaya a seguridad. Bueno, José Luis Espert, que bueno, está ahora totalmente participando del gobierno de Javier Milei, tenía una visión también dura sobre el tema de meter bala a los delincuentes. ¿Usted cree que tal vez la Libertad Avanza esté más identificada con esta posición? A ver, cualquier político del mundo, no hablo de acá de Argentina, banca a la policía que se enfrenta a los tiros de un delincuente y lo abate. Yo la otra vez veía una foto de Chocobar vendiendo media en Parque Saavedra. Un pibe con escasa preparación. Un pibe que era de los famosos pitufos, que le habían regalado el arma prácticamente en esa época a los policías de la provincia. Que estaba en Barracas, creo, en un territorio que no tenía nada que ver con la provincia de Buenos Aires. Que vio un hecho, salió a correr al delincuente que le pegó 12 puñaladas a un turista prácticamente matándolo. Se enfrenta con el tipo, tira 2 tiros, uno rebota en el piso, el rebote le ingresa por la zona lumbar al delincuente y acá se caratuló exceso en la legítima defensa y el cumplimiento del deber. La verdad, para mí en años de policía, el cumplimiento del deber es el cumplimiento del deber. No entiendo cómo va a haber un exceso en el cumplimiento del deber. Este pibe estaba franco, estaba en otra jurisdicción y salió a jugársela todo por detener un delincuente y terminó preso y encima de terminar preso después terminó echado y encima de terminar echado hoy está vendiendo medias. ¿Cuál es el mensaje al resto de los policías? ¿Querés terminar como Chocobar? No, enfundar el arma y mirar para otro lado. ¿Se da esto, se da mucho esto en el ambiente, en lo que es el trabajo a diario en la calle, esto de mirar por otro lado? Y por estas situaciones, sí. Por estas situaciones hay muchos chicos que tienen miedo. Capaz que no miran para otro lado, pero en vez de estar recorriendo van y esconden el patrullero en un galpón abandonado para evitar tener que salir al cruce de un delito. Claro. ¿Me entiendes?
Entonces, porque primero que están cobrando sueldo de porquería y encima de cobrar sueldo de porquería están arriesgando el sueldo por intervenir en un evento. Cuando tenía que ser todo al revés. El evento lo produjo el delincuente, el policía reaccionó frente a ese evento. Pero bueno, acá, mire, acá tenemos policía preso, procesado, echado del trabajo, y el delincuente. Mire, ayer murió el negro Sombra. Sí, secuestrador. El famoso negro Sombra. Yo le preguntaría a las autoridades políticas de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo mierda estaba en libertad el negro Sombra? Bueno, decía que había, a pesar de todos los crímenes que había cometido, tiene más de 8. Porque cumplió 2/3 de la condena y le pusieron una Pero, policía. ¿cómo son los tercios de la condena? Escúcheme una cosa, tiene más de 6, 7 secuestros torsivos, 1 con violación. Después tiene como 6 policías muertos. Sí, insólito. Y yo tengo, escúcheme, yo conozco un subcomisario que está preso de Docsú, le dieron perpetua porque se murió un preso en situaciones raras. Es decir, no se sabe si le pegaron los presos, si le pegó la policía, no se sabe nada, nunca se probó nada. Le dieron perpetua. Es decir, entró preso en el 2006 y hoy sigue preso. El negro Sombra lo metimos en cana en el 2006, 2005 y hoy ya estaba gozando de la libertad. Es totalmente absurdo, totalmente absurdo. Entonces no me jodan más con esto del zafaronismo, de los progres que queremos defender a los pibes. Son unos... Mire, el otro día vi un jefe de policía nuestro que se retiró, que fue de la gestión de Vidal, y hablaba como si fuera, nos metieron el chip hasta los policías. El tipo hablaba, no, esto no se arregla con bala, esto, los chicos, decía, cuando a él le mataron compañeros, los chicos son víctimas del sistema, hay que insertarlo en la sociedad. A ver, yo soy policía, no se enojen lo que le voy a decir. A mí me pagan para prevenir y reprimir, para insertar a los menores en la sociedad, que se encarguen los visitadores sociales, los licenciados en minoridad. A mí no me jodan, yo soy policía, ¿qué voy a agarrar a un pibe y empezar a leer el Evangelio? Salvador, gracias, un fuerte abrazo. No, por favor, hasta luego. Ahí estaba Salvador Barata, bueno, hablando del tema de inseguridad, con una posición muy clara, ex jefe de coordinación operativa de la policía bonaerense. Bien, ya está Shakira en la Argentina, estuvo hoy firmando autógrafos en la calle con sus fans, está hospedada ahí en el Four Seasons. Bueno, Shakira va a dar 7 y 8 de marzo, viernes y sábado, en el campo argentino de polo, en la gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, bueno, tu recital, Cambié de amigos porque los que estaban solo hablaban de él. A las malas me tocó aprender que no tengo nada que perder. Y como ellos también, yo tengo derecho de portarme mal para pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rica soltera. Yo tengo derecho de portarme mal para pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Bueno, se pasa rico soltera, dice Shakira, viernes y sábado en el campo argentino de polo. Están jugando River y Talleres, Supercopa Internacional, 0-0, van al alargue. Así que esto se define en minutos más. Con ustedes nos reencontramos como siempre el miércoles próximo desde las 21 aquí en Ecomedios 1220 con asteriscos, información clave a mitad de semana. Chau. Todo lo que necesitabas saber lo escuchaste en Asteriscos por Ecomedios AM 1220. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles desde las 21 horas. Fue una producción de Tatooine para Ecomedios AM 1220.